Entonces, el paso 1, vamos a cómo comenzar el proyecto, ¿no? Las 4 etapas. Entonces, el proyecto en sí es el cambio que nosotros podemos crear. Entonces, esas 4 etapas del proyecto que llevan a la posibilidad de, a través de técnicas elaboradas, crear ese proyecto, es con la finalidad de que ustedes puedan tomar algo de su realidad que les incomoda y transformarlo para algo mejor, ¿no? De alguna forma. Entonces, esencialmente, son los cambios que podemos crear. Cada uno de nosotros puede hacer eso. Entonces, es como el espíritu del proyecto. Si ustedes se enfocan en eso, entonces es más fácil poder tener una visión y una dirección en su proyecto, ¿no? Independiente de cuál campo quiere desenvolver, si es ambiental, escolar. Ustedes pueden entonces enfocarse en ese, cuál es ese cambio en el que ustedes pueden realizar. Eso es lo más importante. Entonces, esa es la etapa 1. La etapa 1 es encontrando el problema. Entonces, nosotros sabemos que en la humanidad, bueno, hay muchos problemas, ¿no? Para resolver: violencia, problemas ambientales, sociales, económicos, varios países, ciudades, barrios, etcétera, escuelas, tienen diferentes tipos de problemas. Entonces, para elaborar un proyecto, no puede ser un problema que quiera resolver el problema del mundo, ¿no? Tiene que ser algo práctico y objetivo. Entonces, en ese primer momento, una etapa más simple, pero muy importante, es para la identidad de su proyecto, una identidad de lo que ustedes quieren hacer. Entonces, tienen que tener bastante claro para determinar cuál es el objetivo, ¿no? A través del problema que ustedes quieren resolver. Entonces, esas son, estamos teniendo un problemita con el audio. Entonces, entonces esos son 17 objetivos establecidos por la ONU, esos 17 cuadrados. Entonces, cada uno de esos cuadraditos representa un área. Entonces, por ejemplo, educación, salud. Entonces, básicamente cada uno de esos cuadrados es un objetivo sustentable. Entonces, cada uno de esos cuadraditos hay metas inclusas, ¿no? Entonces, dentro de un objetivo mayor. Entonces, por ejemplo, determinado objetivo con relación a la educación, hay varios pasos dentro de ese objetivo. Entonces, dentro de esos 17 objetivos hay 169 metas. Entonces, todo proyecto del Peace Designer es alineado con ese proyecto de la ONU, esos objetivos de desenvolvimiento sustentable, ¿no? Esos ODS, que son objetivos para realizar hasta 2030. Entonces, cuando ustedes fueran a pensar qué tipo de área quieren encajar en ese tipo de proyecto, entonces cuando ustedes estén explicando sobre qué esa persona quiere realizar ese proyecto, entonces lo ideal sería mostrar esos 17 objetivos. Es bueno, ¿no? Sería chévere que ellos tengan esos 17 objetivos para que ellos puedan encajar su problema dentro de una de esas ODS. Entonces, estas son las 5 preguntas que van a estar envolviendo en toda esa etapa 1. Entonces, cuando ustedes fueren a explicar, ustedes tienen que dejar bien claro para la persona, porque puede parecer muy simple, pero es una cosa fundamental, es básico, ¿no? Entonces, si no se aclara eso y no van a fondo de esa primera parte, más adelante las personas se vuelven un poco confusas, ¿no? Entonces pierden un poco su camino o el raciocinio del problema. Entonces, en otros seminarios que realizamos, varias personas eh, venían con un problema que podrían haber resuelto en ese momento, ¿no? Porque es una parte más de reflexión sobre el tema. Entonces, cuestiones alrededor que me interesan. Primeramente, entonces va a ser realizado en equipos, ¿no? Depende mucho de lo que va a realizar, pero de forma general va a ser en equipos, ¿no? Entonces, hay gente que tal vez pueda tener interés en hacerlo de forma individual, ¿no? Pero es más una actividad de equipo. Entonces, es importante para poder utilizar entonces cada talento, ¿no? De cada persona, para poder llevar el proyecto para adelante, ¿no? La intuición es crear un proyecto y después realizar el proyecto.
Entonces, si hay más de una persona es más interesante, ¿no? Porque entre ellos pueden motivarse más a trabajar juntos. Entonces, cada persona tiene que resolver esas preguntas, ¿no? Hacer una reflexión sobre esas preguntas. Entonces, en ese primer momento hay una hoja, disculpa. eh, entonces, primero, ¿cuál es el problema alrededor de mí que me interesa? Entonces, el problema de preferencia, entonces, que tenga que ver algo contigo, ¿no? Con la persona. Entonces, no, es bueno explicar a la persona que no tiene que ver con paz mundial, resolver el hambre en África. Entonces, son cosas que, claro, nos tocan, ¿no? El corazón, vemos que está pasando, queremos que se encuentre una solución, pero ¿cómo, ¿no? será que puede resolver esa violencia mundial y traer la paz mundial? Entonces, o solucionar el hambre en África, ¿no? Tipo, son cosas muy grandiosas. Entonces es bueno traer ese problema, esa percepción de ese problema para su realidad, ¿no? Lo que sea más próximo de sí. Entonces es importante explicar que ese problema es una cosa que tiene que ver en su día a día, en el barrio, en la ciudad, en su estado, ¿no? o departamento. Entonces, claro, y tiene que ser posible, ¿no? No una propuesta que necesite $1.000 o 1.000.000 de dólares para poder hacerlo. Entonces, tiene que ser algo práctico, ¿no? Que necesite poco dinero, que con mucha voluntad se puede realizar. Entonces, para resolver aquel problema. Entonces, por ejemplo, paz mundial, el hambre en África son bastante fuera de la realidad, ¿no? Entonces, otra pregunta, ¿cuál es la causa del problema? Entonces, eso es algo bastante importante, ¿no? Es una de las preguntas más importantes, porque ustedes necesitan escoger cuál es el problema que ustedes quieren resolver, pero si ustedes no encuentran la verdadera causa del problema, ustedes van a intentar únicamente tapar un hueco, ¿no? Pero no van a encontrar cuál es el problema de verdad. Entonces es muy importante pensar cuál es el problema que quiere resolver y reflexionar al máximo, profundamente, cuál es la razón de ese problema. Entonces, la otra pregunta es, ¿quién es afectado directamente o indirectamente por ese problema? Entonces, ¿quiénes son las personas, las víctimas de ese problema? ¿Cuál es el público que está directamente afectado por ese problema? ¿Cuál es la determinada población femenina, masculina, dependiendo tal vez una parte etaria, un grupo demográfico? Entonces, es importante pensar cuáles son las personas que son afectadas. ¿Será que es un barrio? ¿Es toda la ciudad? ¿O son solo las mujeres? Depende mucho en cuál es esa población. La cuarta pregunta es ¿cómo puedo ayudarlos? ¿No? ¿Cómo puedo resolver ese problema? Entonces ustedes piensan en métodos. Pueden hacer varias cosas, ¿no? Crear conferencias, iniciativas del barrio, varios tipos de acción que ustedes piensan que puede ayudar a resolver ese problema. Y la última es ¿quién puede ayudarme a resolver ese problema? ¿Y qué medios puedo usar? ¿No? Entonces medios pueden ser sites de internet, herramientas, personas. Entonces, ¿cómo resolver ese problema, ¿no? Alcanzar otras dimensiones que sale de nuestro equipo, ¿no? Y nos pueden ayudar a resolver ese problema. Entonces, Facebook, otros sites de internet, aplicativos, entrando en contacto con influencers, personas que hacen parcerías, otros proyectos que tienen la misma intención. Entonces, depende mucho de lo que su proyecto quiere realizar. Entonces, esas 5 preguntas son bien básicas y es el punto inicial de su proyecto. Entonces, tenemos esta hoja que básicamente son todas las preguntas. Entonces, esa hoja es la hoja que cuando fuimos realizando el proyecto se va a disponibilizar para cada persona, ¿no? Si fue presencialmente, como fue realizado. Si no fue presencialmente, entonces online también puede ser disponibilizado. ¿Cómo va a ser hecho? Entonces, va a ser un equipo, digamos que un equipo de 5 personas, y cada miembro del equipo va a responder esas preguntas. Entonces, cada una de las personas del equipo va a responder, porque en el mismo equipo va a haber una persona que quiere resolver un problema de educación, otro un problema de el ambiente, otro que quiere resolver un problema relacionado con saneamiento básico. En fin, son muchas personas, son varias personas con muchos problemas diferentes, ¿no? Cada persona tiene un carácter diferente, una actitud diferente. Entonces van a haber varias ideas diferentes. Cada persona va a aquí ya tenemos un ejemplo, ¿no? de alguien que ya rellenó eso, ¿no? que ya respondió esas preguntas.
Entonces el tiempo que da para cada persona para responder es más o menos 15 minutos. No es una cosa tan demorada. Entonces, claro, puede variar, ¿no? Dependiendo de quién está aplicando ese taller. Entonces, esto fue un taller que fue realizado en Corea. Entonces, ¿cuáles son los problemas alrededor, ¿no? A mi alrededor, que yo estoy interesado en resolver, que me incomoda? Entonces, aquí, accidentes de tránsito. Entonces, muchos accidentes de tránsito en el barrio donde yo vivo, principalmente con niños. Hace un tiempo, entonces un niño, el hijo de un conocido, se quebró el brazo. Entonces, es un problema a nivel de barrio. Entonces, por alguna razón está pasando muchos accidentes de tránsito con niños. Pues, ¿cuál es la causa del problema? Entonces, ¿por qué será que eso pasa, no? Entonces, no necesita ser algo preciso, porque va a haber más etapas para se aprofundar, ¿no? Entonces, en ese tiempo, la persona tiene que al máximo responder de una forma bien sincera, bien sucinta. Entonces, las crianzas no se preocupan, los niños no se preocupan con el tránsito, los papás no educan. Entonces, los papás, ellos no se preocupan en explicar, ni que no es más importante no demorarse que el tránsito, ¿no? Entonces, a veces no les enseñan también. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Los niños, los estudiantes, los papás, los profesores, las personas que viven o trabajan cerca de la escuela. Pero entonces, solo para intentar hablar un poco sobre ese paso uno. Entonces, el paso uno, que es la primera etapa, es esa etapa en que la persona tiene que encontrar el problema. Entonces, pienso que cuando se habla de encontrar un problema, entonces se puede adaptar para la realidad de donde ustedes quieren organizar ese Peace Designer. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a realizar el Peace Designer en una escuela, entonces algo que sería interesante es es decirle a los alumnos, ¿no? Hablen de un problema que ustedes ven en su escuela. Entonces, deja a las personas buscar el problema allí, exactamente donde ellos están, ¿no? O bueno, si fuera en la universidad o en el barrio. Pero entonces, antes de comenzar la etapa uno, hay una primera parte que, bueno, después les voy a presentar a ustedes. Entonces, existe una conferencia que nosotros damos antes de la primera etapa. Esa no es una conferencia obligatoria, pero es una conferencia que nosotros buscamos dar algún tipo de ejemplo. Entonces, creo que hasta la persona que va a hablar, ¿no? Puede ser el líder de una ONG o líder de algún proyecto que ustedes hayan creado. Entonces, eh, dan un ejemplo de cómo ellos crearon ese proyecto para que después, cuando las personas fueran a hablar, ellos pueden tomar ese como ejemplo y pueden utilizarlo. Esa persona comenzó de esta forma, entonces comenzando de ese problema. Entonces, por ejemplo, ahora que realizamos el Peace Designer en mayo, ¿quién dio esa conferencia? Fue Sun San. Entonces, pedimos para Sun San explicar un poco, porque Sun San tiene un proyecto que es en su estado, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzó el proyecto? Ahí comenzó el proyecto porque yo fui a hacer una visita en un orfanato. Bueno, en un orfanato yo vi que ahí las personas no tenían muchas actividades para realizar. Los jóvenes allá, cuando fui a dar clases de karate, a ellos les gustó mucho y querían que volviera. Entonces, ese fue el problema que él vio, ¿no? Los niños no tienen actividades para hacer y por eso no tienen motivo para ir a la escuela. Bueno, quieren hacer otras cosas. Entonces, primero encontró el problema y después sí fue atrás de los pasos para resolver el problema. Entonces, esa es la primera etapa que a Hyun-suk está hablando, ¿no? Explicando. Habla exactamente de eso, me pide para hacer esas preguntas. Entonces, ¿quién está siendo afectado a través de ese problema? ¿En qué local en esa persona están? ¿En dónde está pasando ese problema? Entonces, son varias formas, a través de varias preguntas, para ayudar a esa persona eh, ese problema para que ellos puedan resolverlo. Entonces, bueno, para complementar en cuanto a ese problema, muchas veces intentamos ver entonces cómo está la situación a nuestro alrededor, ¿no? Situaciones que pasan alrededor nuestro. Entonces, en el caso de Synergy, que
aconteceram, né? Muchas personas tenían muchos proyectos que tenían que ver exactamente con el COVID, ¿no? Con la situación actual. Entonces ellos buscaban formas de cómo resolver, no necesariamente COVID, ¿no? Más el COVID, ¿no? Más sí, cosas que pasaron con las personas por causa del COVID, ¿no? Entonces, por causa del ambiente, muchas personas querían crear esos proyectos que puedan combatir la situación. Entonces, esa es la idea, ¿no? De encontrar el problema en su ambiente. Entonces, por eso también, como Suki dijo, generalmente ese proyecto se realiza en equipo. Entonces, en esa primera parte, todo el mundo se expresa, todo el mundo coloca sus ideas, para que al final todo el equipo entra en consenso y entra en una conclusión, ¿no? Entonces, como monitor, la persona ayuda, ¿no? Para que el equipo pueda unirse, ¿no? Como equipo, ¿no? Y para que cada una de las personas vaya pensando, pero todos puedan poner las ideas en debate y de alguna forma, entonces el equipo pueda encontrar la mejor forma de resolver ese problema que ellos tienen que trabajar. Entonces, por más que hay 5 ideas buenas, lo importante es que de alguna forma ellos pueden escoger una y centralizarse en una actividad. Entonces, para dar una clareza aún mayor en nuestro problema, entonces vamos a invitar nuevamente a nuestra amiga Suki. Buenas noches. Disculpen. Disculpa, mi internet cayó. Bueno, creo que Martín ya prácticamente terminó. Faltaban pocas diapositivas aquí. Pero bueno, básicamente, aquí pasando para el próximo, creo que Martín ya enfatizó entonces en esos puntos, ¿no? Básicamente, esa etapa es para ustedes determinar cuál es su proyecto. Entonces, después de responder todas esas preguntas individualmente, ustedes tienen que presentar esas propuestas para su equipo ver y escoger cuál es mejor. Entonces hay varias formas de hacerlo. Se puede discutir abiertamente, ¿no? Tipo, hay varias formas. O pueden escoger ese modelo, ¿no? Como si fuera una votación a través de jurados. Entonces, online la dinámica es otra, pero si fuera físico, a través de la hoja se puede avaliar entonces la viabilidad del proyecto, nivel de importancia, de urgencia, de viabilidad, eso tiene que avaliar. Entonces, el proyecto está muy chévere, pero necesita muchas personas y nosotros solo somos 5. Y viabilidad de tiempo, entonces, claro, el proyecto es muy, muy interesante, pero se necesita muchos años. Entonces, es importante pensar en eso, en un proyecto más interesante, si es algo que ya pueden tener en manos, ¿no? Entonces, las personas pueden ejecutar ese proyecto con un presupuesto bajo también, es importante. Es mejor entonces focar en un proyecto en el que usted pueda conseguir resultados en un plazo establecido, entonces, por ejemplo, un año. E inclusive para que las personas no se desanimen, ¿eh? Para que las personas que trabajan con ustedes no se desanimen. Son personas que están ahí únicamente por la voluntad, ¿no? Están ahí, son amadores en eso. Entonces, si es a un plazo muy, muy grande, entonces si se necesita mucho tiempo para crear un resultado, para ver algo sustancial. Parece que las personas pierden esas ganas de continuar. Muchas personas tienen esa dificultad de continuar. Inclusive gente que gana en el Peace Designer, pero que después tienen algunas dificultades. Entonces, viabilidad del lanzamiento es eso, ¿no? El proyecto puede ser maravilloso, pero se necesita, no sé, $1 millón reales, en el caso que Suki dijo. Entonces, si ustedes pueden encontrar una forma de conseguir ese dinero, ¿no? Va a depender de la habilidad de las personas del equipo, pero bueno, entonces sería mejor con un presupuesto más humilde, ¿no? Y con las habilidades de los miembros del equipo, entonces utilizan eso para de alguna forma expandir su proyecto. Entonces, si quieren realizar ese proyecto de millones, usted puede hacer, pero bueno, eso no va a ser tan fácil, ¿no? Se puede realizar en otro momento. Entonces, bueno, ese es un resumen de esa etapa. No sé si Martín ya explicó. Ustedes van a entonces discutir el problema que cada persona presentó. Entonces, a través de una forma abierta, pueden utilizar esa hoja, ¿no? Depende mucho de cada persona que va a aplicar ese taller. A veces la persona prefiere
que cada uno defienda abiertamente cuál es su propuesta y hay lugares que prefieren que anónimamente se coloquen esa nota, esa puntuación y después se sume todo. Depende mucho, depende mucho de quién está realizando el taller y también depende mucho de cómo sea el proyecto que cada persona establece. Entonces, es decir, el orden de las prioridades. Cuando se está en grupo, una de las cosas que más se practica en Peace Designer es la cuestión de trabajar en grupo, porque el proyecto es muy difícil, un proyecto que se realice solito, ¿no? Entonces, eh, hay que convivir con otro tipo de personalidades, otro tipo de naturaleza. Entonces, es un momento también de entrenamiento, ¿no? De desarrollar ese tipo de habilidad. Entonces el grupo tiene que tener ese tipo de sinergia para trabajar juntos, para lograr encontrar puntos fuertes y puntos débiles del proyecto para llevarlo adelante. Entonces muchas veces puntos de vista diferentes, personalidades diferentes, no son cosas malas, son cosas buenas, porque son personas diferentes, personas que son opuestas, entonces pueden ver soluciones diferentes también y pueden darle nuevas luces a ese problema. Personas que son muy parecidas a veces pierden una parte importante, ¿no? Porque piensan de una misma forma. Entonces es importante también para eso. Entonces aquí resumiendo los pasos, el problema que interesa, cuál es el potencial entonces de los miembros del grupo. Entonces cada persona tiene una personalidad, un talento y se puede aprovechar entonces una persona que tiene más facilidad con otras personas, ¿no? Para encontrar personas para llamarlos al proyecto. O hay personas que tienen más creatividad para crear las publicaciones. Entonces tiene que saber de una forma inteligente en cómo administrar esas 5 personas para que cada una pueda desarrollar su proyecto de manera bastante eficaz. Entonces, básicamente, en esa etapa también va a resumir el tema final de su grupo, ¿no? De su proyecto en una frase. Entonces, su proyecto es un proyecto ambiental para ayudar a los niños que sufren con accidentes de tránsito. Entonces, dependiendo de lo que tiene que ver con su proyecto, entonces se elabora una frase que define su proyecto. Resumiendo entonces en una frase cuál es el problema que ustedes quieren alcanzar de forma objetiva, clara, diga quiénes son ustedes. Entonces muchas veces las personas dentro de un problema tienen otras fases, entonces las personas se pierden un poco del camino. Entonces el objetivo original era ayudar a los niños, ¿no? Que están sufriendo accidentes de tránsito, pero en el proyecto comienzan a enfocarse en los viejitos, en los problemas del barrio, en fin. Entonces no lo resuelven de la forma como debería haber resuelto. Entonces tienen que ser claros. Por eso entonces resumir en una frase tiene que ser una cosa bastante inteligente, ¿no? Crear un lema que lo identifique. Entonces, cuando es presencial, entonces van al frente y presentan la frase del proyecto. Y cuando es online, pues se presenta online, ¿eh? Entonces, dependiendo de la persona que está aplicando el Peace Designer, eso también puede ser bastante flexible. Siempre hay espacio para adaptaciones aparte, ¿no? De cómo presentar, dependiendo de su región, dependiendo de su país. Entonces, es encontrar la mejor manera, ¿no? Entonces, lo importante es no hacer que las personas salten esa parte, ¿no? O que no se aprofunden en el problema. Entonces, lo importante es usar esos puntos de forma inteligente para que las personas escojan ese problema y se escogido de forma inteligente. Entonces, básicamente es eso. Disculpo por el problema técnico. No sé también si fue un poco repetitivo cuando Martín tal vez estaba explicando. Entonces, bueno, es eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los queridos amigos y amigas, irmãos y hermanas de América Latina y del mundo. Mi nombre es Milad, ya participé de algunas ediciones de YSP, Peace Designer, y también soy director responsable aquí de Mato Grosso del Sur, aquí en YSP de Mato Grosso del Sur. Y participé como monitor del último Peace Designer Online que tuvimos aquí en Brasil.
en América Latina y bueno, yo quería traer alguna experiencia sobre cómo organizar esos equipos, sobre cómo monitorar esos equipos, entonces sobre cómo podemos de la mejor forma dar energía para esos equipos, para poder guiar esos equipos, que ese es uno de los principales papeles del monitor, de poder mantener el equipo unido y poder entregar entonces los proyectos. Entonces, yo anoté aquí 4 puntos esenciales, eh, los cuales yo pasé en la experiencia que yo pasé. En los otros Peace Design que yo participé, fue como líder de equipo, entonces yo era parte de un equipo. En esa última parte participé tanto dentro de un equipo como líder, tanto como monitor al mismo tiempo. Entonces estaba dentro del equipo y estaba participando como monitor de otros equipos, aquí de mi estado, ¿no? En Mato Grosso do Sul. Entonces aquí yo escribí 4 puntos que son esenciales para ser un monitor, porque el papel del monitor es realmente guiar esos equipos, mantenerlos unidos, poder recibir reporte, ¿no? Relatorio, resultado, no dejarlos que desistan en medio del camino. Entonces anoté aquí 4 puntos. El primer punto, entonces, que me parece que es muy importante, principalmente en la versión online de Peace Designer, donde las personas muchas veces se conectan y no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, cuál es el camino a seguir. Personas quedan un poco perdidas. Entonces, el primer punto es el monitor tiene que tomar iniciativa para el equipo. Aquí en Mato Grosso, ¿no? Creamos grupos de WhatsApp para poder crear para poder colocar los miembros de cada equipo en esos grupos y que así puedan conversar unos con otros. Entonces, ¿quién montó esos equipos? En realidad, bueno, fue YSP, que los colocó en la página, ¿no? Y las personas tenían que mirar en el site, en la página y ver quiénes son los miembros de su equipo. Entonces, muchas de esas personas estaban perdidas. Entonces, fue bastante importante el monitor para poder conversar con esas personas. Entonces, tenía que seguir, ¿no? a tal persona que estaba perdida y decirle, usted es de tal equipo, hay un grupo de WhatsApp, entonces colocarlo también en el grupo, tal vez otra red, ¿no? No necesariamente WhatsApp. Entonces fue un papel bastante importante para poder dar ese punto inicial, en ese comienzo, unir el equipo y también solucionar todas las dudas, ¿no? de ese equipo sobre cómo comenzar. Entonces en ese paso uno es muy importante definir cuál es el problema, decir cuál es el problema que ellos van a atacar, ¿no? Y en el equipo, entonces ellos también conocerse entre ellos y poder conseguir trabajar unos con los otros. Y el segundo punto, que me parece también muy importante, es dar ánimo para las personas, porque ustedes saben que las personas son una montaña rusa. Entonces, muchas veces las personas están muy animadas cuando se comienza, y ahí cuando el proyecto ya, por ejemplo, ese no es mi proyecto, no me encontré en ese equipo, no estoy tan animada, entonces medio que lo voy dejando a un lado. Entonces es muy importante el papel del monitor para dar ánimo, ¿no? para ese equipo, para que ellos vean ese proyecto como algo que les da pasión, ¿no? que ellos realmente quieren construir y traerlo a la realidad. Entonces creo que el monitor es muy importante conversar con los equipos, dar los primeros pasos, darles un norte, porque ustedes como monitores, ustedes con certeza ya tuvieron algún tipo de experiencia, ¿no? Entonces ustedes pueden a través de eso orientar esos proyectos y esos equipos sobre cómo comenzar. A veces ellos tienen muchas ideas, pero no están pudiendo escoger una idea únicamente. Entonces es un punto bastante importante. A veces ellos tienen muchas ideas, colocan muchas en la planilla, pero no consiguen escoger entre uno, ¿no? Entran en conflicto, ¿no? Tipo, lo que les gusta más al uno y al otro. Hay varias cosas, ¿no? sobre eso. Entonces, el papel del monitor es conseguir organizar esas ideas, hacer con que las personas traigan esas ideas a la práctica. Entonces, claro, tal vez con 6 o más equipos, eh, dependiendo de cómo se va a realizar en su local, tal vez hayan 5 equipos o 6 equipos, ¿no? que ustedes van a monitorar. Entonces, es difícil también estar en todo momento, todo el día, estar hablando con el equipo. Pero de alguna forma, entonces puede realizar ese direccionamiento, ¿no? Poder de la mejor forma hacer con que ese equipo puedan entender el problema y puedan ser guiados para trabajar ese problema. Y el segundo punto, el tercer punto ya,
que me parece bastante interesante, es hacer más que solo cobrar un resultado, ¿no? Entonces, muchas veces ser monitor únicamente para recibir resultados del equipo, ¿no? Entonces, yo voy, ¿será que ya terminaron las diapositivas? ¿Ya terminaron tal paso? ¿Ya entregaron tal paso? Entonces, no únicamente cobren resultados de sus equipos, sino que también pueden que realmente se sienta como un mentor de ese equipo, ¿no? Responder sus dudas, eh, crear ese corazón con el equipo para que ellos sean victoriosos, ¿no? Que usted se sienta parte de ese equipo para ser victorioso también. Y también hay un punto muy interesante que muchos de los equipos me preguntaron, porque ellos querían realizar entonces esas ideas innovadoras. Entonces, como Jesús explicó, en Peace Designer ustedes tienen que traer un problema y un problema que ustedes vean en su realidad local y colocarlo y traer una solución para ese problema. Entonces, a veces ya existen soluciones en el mundo sobre ese problema. Entonces, por ejemplo, habían algunos proyectos de recoger aceite, el aceite sucio de la cocina. Entonces, habían varios proyectos que las personas ya recogían el aceite para poder reciclarlo. Entonces, ese proyecto es un proyecto simple que ya existen, y muchas personas ya hacen eso, pero a veces el equipo puede entonces innovar en esa área, solo que en algún punto transformarlo, ese proyecto que pueda ser diferente, que pueda ser innovador. No necesariamente tiene que reinventar, ¿no? La solución, crear algo gigante, innovador, sorprendente, pero poder realidad algo en su realidad, en la realidad de su lugar de viven, de los niños, en la convivencia con los adultos mayores, en fin. Entonces, a veces el proyecto, por ejemplo, un proyecto que les gustó mucho, ¿no? Era sobre la basura del barrio y ellos querían hacer un proyecto sustentable para poder limpiar esa basura de ese barrio y así expandir también para otros barrios. Entonces, es algo pequeño, ya existe, seguro que ya existe, pero que ellos lo trajeron para la realidad local y trajeron algo innovador. Entonces, a veces el grupo piensa que quieren crear algo grandioso, ¿no? Pero entonces ustedes pueden orientar al grupo. No, comienza buscando un problema en su realidad local, buscando en internet si ya existe una solución interesante para esa área y que pueda ser aplicada. Busca otras personas que ya están haciendo algo parecido. Entonces, eso está válido, copiar la idea, ¿no? No tiene problema copiar la idea si ustedes resuelven la realidad de ese lugar, ¿no? Entonces hay un grupo, por ejemplo, hubo un grupo aquí en Mato Grosso do Sul que crearon un proyecto de ejercicios físicos. Entonces, con certeza existen aplicativos y grupos que ya hacen esos ejercicios físicos, ¿no? Para los jóvenes en la cuarentena. Pero ellos crearon un grupo específico para eso, con personas alrededor de él. Entonces, muchas personas están participando de ese proyecto y él anima y hace actividades junto con los jóvenes, hacen competencias y él trajo ese problema para poder resolverlo dentro de su realidad local. Entonces, no fue algo súper innovador, pero resolvió el problema. Y el cuarto punto, entonces, es continuar la conexión. Ese cuarto punto es importante y a veces es un poco difícil de realizar, porque cuando termina el Peace Designer, las personas tienen la tendencia, ¿no? Si no fueron ganadores, ustedes se tienen en realidad esas soluciones. Ah, no ganó, entonces se deja a un lado. Entonces, el objetivo no es únicamente ese, ¿no? Ganar. A través de que ustedes salen de Peace Designer con un proyecto en las manos, tienen que pensar en colocarlo en práctica, aunque no haya ganado. Entonces, el monitoreo es muy importante para que después del Peace Designer, ¿no? Después que se termina, pueda orientar esos equipos para que puedan ser guiados en esos equipos para poder continuar esforzándose para colocarlo en práctica. Entonces, claro, en el local donde ellos lo crearon. Entonces, a veces tienen una perspectiva de ganar el premio, estaban, estaban participando en ese nivel, pero bueno, si participó y tuvo un proyecto que salió del Peace Designer, terminó ya el Peace Designer con un proyecto en manos, ese ya es una victoria.
Entonces es importante, ¿no? Llevar ánimo para las personas, para los equipos, llevar esta determinación para que ellos puedan llevar y continuar el proyecto y que intenten colocarlo en práctica, aunque no sea después de 3 años. Bueno, pienso que solo era eso, ¿no? Lo que quería decirles. Esos son los 4 puntos. Solo decir entonces de nuevo esos 4 puntos para quien quiera anotar. El primero es tomar iniciativa. El segundo es dar ánimo, ¿no? Y darles esa pasión para las personas. Tercero es ser más que un monitor y solo cobrar. Y el cuarto es continuar la conexión con las personas. Entonces era eso lo que quería traer para ustedes. Es la experiencia de monitor. Muchas gracias. Muchas gracias. Una de esas preguntas tiene que ver con la monitoría, entonces pido para que Milash también pueda responder las preguntas. Entonces hay una pregunta aquí de Celeste y Aileen. Muchas gracias por la presencia de las dos, de todos los hermanos y hermanas de Argentina. Entonces, la pregunta va directamente con la idea de la cuestión del monitor. Entonces, muchas veces no hay muchas personas como staff, como coordinador. Entonces, de alguna forma, las personas se acaban envolviendo con algunos equipos, ¿no? Entonces, la pregunta es, si una persona, si una persona que está como staff actúa como staff en el día del evento, pero si ella quiere ser parte de un equipo durante ese periodo de tiempo, entonces en ese día tal vez las personas ven únicamente el contenido. Entonces, ¿será que pasa ese problema? Una persona que sea staff del seminario, pero también tiene su equipo para trabajar durante la semana. ¿Será que pasa? ¿Será que se puede? Entonces, en mi caso fue exactamente eso lo que pasó. Entonces, yo fui tanto monitor de 6 equipos aquí en Mato Grosso y también invité a varios amigos de la universidad para participar del Peace Designer. Y yo no podía dejarlos a ellos, de hecho, abandonarlos. Entonces, yo participé como líder de equipo. Entonces, participé como líder de equipo. Claro, si ustedes pueden, realizar esas dos tareas, es algo muy bueno. Entonces hay un punto muy importante que es un poco difícil, tal vez si ustedes realmente sean buenos, ustedes consiguen, eh, que es atender a su equipo en ese día y ser monitor de los otros equipos, porque el día del evento que estará siendo realizado el Peace Design, usted va a estar dándole atención a su equipo y dándole atención a los otros equipos. Entonces, ese es un proceso un poco complicado. Entonces, yo recomiendo que si se puede ser solo monitor, es mejor para focar únicamente en ser monitor, porque va a realizar un mejor trabajo siendo solo monitor, porque así consiguen dándole atención a los equipos. Entonces, si ustedes quieren hacer parte de un equipo por alguna situación como la mía, ¿no? Que es necesario darle atención a ese equipo, entonces recomiendo que no sea el líder del equipo, porque si ustedes si es el líder del equipo, ustedes tienen que guiar el equipo, a su propio equipo. Entonces, si hay otra persona con un corazón de guiar el trabajo, entonces de estar al frente en ese trabajo, sería mejor colocar a esa persona como líder de su equipo y usted únicamente ser miembro, ¿no? Y así estar monitoreando al otro equipo. Entonces, en mi caso fue líder y monitor. No hagan eso, es difícil. Parece, parece que sí, ¿no? Que va a poder, que se va a poder, pero es difícil, es complicado. Entonces, es mejor ser únicamente monitor. Si tiene que ser parte de algún equipo, no sea el líder del equipo. Es una adicional, ¿no? Lo que Milad dijo, claro, es posible en el Peace Designer Online, porque en el presencial es monitor exclusivo en Peace Designer Online. Claro, era final de semana, entonces el equipo tenía una semana para entregar el material. Entonces el monitor tenía 5 equipos para ayudar. Entonces, mismo que sea difícil, entonces podía ser con su equipo y con otros equipos. Pero si hay un Peace Designer presencial, es imposible,
porque no puedes salir de un equipo para auxiliar a otro equipo. Entonces es bien difícil de conseguir y solo daría cierto si fuera online. Muchas gracias por poder responder esa pregunta de Celeste y Aileen. Si ustedes que están con nosotros tienen también una pregunta, tenemos ese espacio entonces para responder preguntas. Entonces, recordando cómo Jesús y Milad terminaron de responder, no existe una regla oficial ni que se puede o no se puede. Pero bueno, Milad dio la recomendación de que tuvo casos de otras personas también, otros directores estaduales, por ejemplo, en el caso de Alagoas, que él era líder estadual, pero también participó de un equipo y también era monitor de otros equipos. Entonces depende mucho, ¿no? Como Milad dijo, depende mucho tiene que tener un buen sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay otra pregunta que tiene que ver con la parte uno, me mandaron por privado. Entonces, le pido a Hyunsugi que nos ayude a responder. La persona explicó el caso de una persona que participó del Peace Designer y en el equipo de ella habían 5 personas y 4 personas entraron en acuerdo y una persona no quedó un poco, no quería seguir la idea de los otros y quiso continuar sola. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Esa es la duda de la persona. Entonces eso pasa, sí, no una, sino varias veces. Entonces ustedes como staff tienen que ser flexibles, ¿no? Si ustedes son monitores, entonces probablemente no va a tener esa decisión inmediatamente, va a llevarlo para la persona responsable y explicar el caso. Entonces aquí, por ejemplo, Samuel, ¿no? Que le llevamos esos casos. Entonces la persona peleaba con su equipo y ella quería llevar el proyecto adelante sola, porque no vale la pena una persona que está tan en contra de ese proyecto continuar. No vale la pena ¿no? continuar de esa forma, porque si ella no tiene iniciativa para continuar, no va a ser mi idea, entonces no importa, voy a dar lo mejor de mí para poder ayudar a esa otra idea. Si esa persona no tiene esa idea, perjudican en las cosas. Entonces tiene que pensar y analizar y, en fin, el seminario puede ser bastante cansativo, entonces tener una persona que no quiere ayudar va a perjudicar la energía del equipo. Entonces, claro, se puede actualizar a esa persona para que pueda hacerlo sola el equipo. O incluso, de repente, poder encajar a esa persona en otro grupo que tal vez quiera hacer el mismo tipo de proyecto. Entonces, claro, depende mucho de centralizar la persona que está organizando el seminario. Entonces, como monitor no toma una decisión únicamente, sino que lleva la situación a la persona responsable y se organiza de la mejor forma. Milagi tiene algún tip para ese equipo. También vino una situación de que en el último Peace Designer tuvo un equipo, que todo el equipo se desanimó y una persona quería continuar sola. Entonces, en ese caso, Milagi tiene algún tipo de posicionamiento. La persona peleó con el equipo y quiere continuar sola, o el equipo desistió y solo una persona quiere continuar. ¿Tiene algún tip, un consejo? Bueno, entonces yo creo que, como Suki dijo, tenemos que ser flexibles con ese caso. Aquí en Mato Grosso do Sul también pasó en algunos lugares de algunos equipos que no quieren hacer y equipos estar muy desanimados. Entonces vimos cuáles eran las personas que querían hacer el proyecto de los dos equipos y claro, yo en ese momento comuniqué con Martin, que era el responsable, y juntamos esas personas interesadas en continuar y juntarlos y las personas que no querían salieron. Claro, yo los intenté incentivar, intenté que ellos continuaran, intentar cómo comenzar el proyecto, cómo colocar las ideas en el papel, poder hacer una cosa para sumar en el equipo, pero a veces no hay una cosa para hacer. Entonces hay que tomar una actitud y es bueno tomar esa actitud con el líder. Bueno, ese es mi consejo. Bueno, muchas gracias Milad y Gensuke por la respuesta. Es muy importante tener flexibilidad. No existe una regla general de que tiene que continuar con el equipo en esa persona. No existe un reglamento, ¿no? específico, pero entonces, claro, busca a la persona responsable del evento, porque al final lo que nosotros queremos es que las personas
puedan desarrollar en sí en su proyecto. Eso es lo importante. Entonces es importante tener esa flexibilidad, tanto con las personas que están orientando como los monitores. Entonces tenemos otras preguntas aquí. Muchas gracias por las personas que están haciendo esas preguntas y ustedes que están escuchando. Entonces tenemos una pregunta de la líder nacional de Nicaragua. Muchas gracias, los hermanos de Nicaragua, por su presencia. Entonces la pregunta de Abdiane es, ¿qué características o requisitos una persona tiene que tener para ser monitora? Suk Milaj, ¿tiene alguna posición respecto a eso? Bueno, entonces, primero que todo, yo creo que esa persona tiene que tener voluntad, ¿no? Porque el monitor no es una persona que va a dar conferencia, no va a ser una persona que necesariamente tiene que ir al frente y dar el contenido en sí. Pero si usted va a ser monitor, va a ser esa persona que va a auxiliar en esos 4 puntos, ¿no? Como por ejemplo Milagro dijo, tiene que ser una persona que tiene buena voluntad e interés, aunque esa persona sea tímida. Si ella consigue hablar con un número menor de personas, ¿no? Por ejemplo 5 o 4 personas, y si es capaz de ser clara, tiene que ser una persona con interés, proactivo, que tipo, intenta ayudar al máximo, que intenta dejar las cosas lo más claro posible, que busca, si el equipo tiene una duda, entonces no necesita ser la persona que sabe todas las respuestas, sino que la persona tiene que tener interés en buscar las respuestas. Entonces tiene que decir, ok, voy a buscar la respuesta, ¿no? Si no la sé. Una persona que sepa el contenido también. Entonces, aunque no sea la persona que tiene la conferencia, tiene que ser una persona que sabe el contenido. Tiene que ser esa persona que tiene ese tipo de dominio. Entonces, solo acrecentando en esa pregunta, va a acrecentar un punto. Entonces, en el primer design que hicimos, teníamos pocos staff, teníamos pocos monitores. Entonces, tenemos dos experiencias, ¿no? En Santa Catarina que teníamos muchos, en el primero que teníamos pocos y en el otro que eran online. Entonces, claro, en el primer punto que ya dijo en el Hyunsuk, la persona tiene que ser proactiva, mismo porque ustedes están en un ambiente online. Entonces, ustedes en esa primera parte, entonces, en la primera etapa que Suki explicó, ustedes tienen que encontrar el problema. Entonces, si el grupo es de 5 personas, hay veces en que ellos mismos no se reúnen entre ellos. Entonces, el monitor tiene que ir, ¿eh? Para estimularlos, para que se reúnan. Entonces, tiene que ser una persona proactiva. Tiene que ser importante, el segundo punto, conocer el programa de Peace Designer. Entonces, una cosa que todos que hicimos, ¿no? Con los monitores, en las 3 ediciones que hicimos, entonces les dimos el manual y se los dimos para que ellos puedan estudiar. Si es una persona que ya participó del Peace Designer, es mejor, porque muchas de las personas van a llegar al monitor y ellos van a tener que buscar una forma de resolver. Y bueno, al menos cuando la persona ya sabe, ya conoció el programa, entonces ya, claro, esa persona si no sabe responder, entonces esa persona va a llevarlo a la persona que está arriba, digamos. Entonces es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, es más fácil corregir un problema que resolver un problema. Entonces, si el monitor es de esas personas que tiene idea propia, que comienza a hablar lo que quiere y direccionando por una idea que tal vez no tiene nada que ver, entonces para corregir eso va tal vez a lastimar el corazón de la persona. Entonces, es importante tener esa centralización que Suki dijo, buscar a la persona y al responsable. ¿Algún complemento? Bueno, en realidad iba a decir lo mismo que Samuel ya dijo, ¿no? Que la persona tiene que sería interesante que esa persona ya haya participado, ¿no? Que tenga experiencia con Peace Designer, o que por lo menos participe de alguna reunión donde se expliquen los pasos, qué es lo que los miembros tienen que hacer y qué es lo que los miembros van a pasar. Y por lo menos para la persona conocer la estructura y saber todo para poder transmitir para las otras personas. Si no, ellos van a estar perdidos igual que el equipo. Muchas gracias entonces por la explicación de Suki, Milagro y el presidente Samuel. Entonces aquí vamos a continuar. Entonces hay bastantes preguntas todavía. Entonces voy a pasar para una pregunta que la señora Margarita de YSP Honduras. Muchas gracias también por su presencia, las personas de Honduras. Entonces, en realidad no tiene mucho que ver con el tema, por eso voy a responder directamente. Ella preguntó sobre cómo dividir las salas, porque en Peace Designer Online nosotros hicimos la parte de división de salas. Entonces, que
sería bueno tener una introducción de cómo poder hacer eso para no tener que salir y entrar. Entonces, bueno, en la cuestión de Peace Designer Online voy a responder brevemente. Es en la parte online, entonces se necesita mucho esa parte, ¿no?, de problemas técnicos, recursos de salas en el Zoom, tiene algunos límites. Entonces es importante que ustedes busquen hacer pruebas antes en el Zoom o usando, bueno, la plataforma que van a utilizar y transmitir al máximo las informaciones para los participantes. En nuestra experiencia en el primer Peace Designer, aquí en América Latina, virtualmente en este año, entonces el primer día hubo muchos problemas, principalmente por eso, ¿no?, porque mucha gente no entendía esa herramienta que estábamos utilizando. Entonces la persona incluso a veces conoce la herramienta, pero tiene límites. Entonces entonces tiene que saber porque los participantes terminan perdiéndose. Entonces es importante que, claro, recibir esa orientación tecnológica, es tecnológico. Entonces vamos a continuar con las otras preguntas. Entonces ahorita quería hablar principalmente del tema 1 de Costa Rica. Esta pregunta es exactamente cómo organizar las ideas o los problemas de forma ordenada. Entonces, en el paso 1 hay muchas ideas, muchos problemas y no siempre el grupo junta esas ideas. Entonces, ¿cómo ser capaz de organizar, de ordenar esas ideas? Entonces, bueno, comunicación es lo más importante, ¿no? Hay personas que, que tienen un desorden interno. Entonces tiene 5 ideas y presenta las 5 ideas. O el grupo tiene varias ideas diferentes y cada persona está focalizada en un tipo de producto, de proyecto diferente, social, económico. Entonces el grupo no consigue ordenarse, ¿no? Entonces es importante que el grupo sea capaz de comunicarse y determinar algo. Entonces es importante en grupos así, el grupo en sí no tiene algo que hacer. Entonces, ¿quién puede ayudar en estas horas? Es el monitor. Ver la situación y ayudar a la persona a tener un foco. Entonces, hay que ser bastante práctico como monitor para poder organizar. Entonces, no hay una forma, es una fórmula, ¿no? Sino que tienen que avaliar y ver de la forma más práctica, porque todas las ideas van a tener pros y contras. Siempre va a estar esa persona que es muy apegada a su idea, no quiere soltarla. Entonces, lo necesario es que en el grupo por lo menos haya una persona mediadora, pero si digamos que en todo el grupo no hay una persona así, entonces el monitor tiene que ser ese mediador, identificar que está pasando eso, que el equipo no escoge un problema, entonces escoger eso. Entonces, para complementar esa pregunta que ella hizo, así como Suki dijo, eso pasa y una herramienta que utilizamos para poder resolver esa situación. Voy a compartir aquí mi tela con ustedes. La parte que Suki presentó. Samuel está compartiendo la tela, ¿no? Entonces, en esa parte, que cada persona va a escribir su propio problema. Y claro, si es presencialmente, entonces en ese mismo momento cada persona va a leer su idea, su proyecto y va a tener esa votación. En realidad, el objetivo de crear esa votación fue exactamente por ese problema, ¿no? Porque la primera vez que lo realizamos en San Bernardo, en el mismo equipo, había proyectos con focos totalmente diferentes, ¿no? Personas totalmente diferentes. Entonces, a las personas tenían que decir, oh, no, el proyecto que ganó por puntos fue este. Entonces ellos entienden, ok, de las 5 personas que dijeron sus proyectos, que explicaron su proyecto, el proyecto que gane democráticamente es el proyecto que va a ser escogido. Entonces es un poco más fácil, ¿eh?, que las personas suelten su proyecto, porque así, solo que como comentó, entonces a veces también depende mucho de si la persona necesita ayuda, entonces es bueno el monitor también conversar con ellos, porque no es porque el proyecto ganó en votación, tiene que ser ese proyecto. Entonces, por ejemplo, un proyecto que ganó era un proyecto para, no me acuerdo,
Me voy a inventar un proyecto aquí. Un proyecto para limpiar el agua. Entonces, tal vez el proyecto para limpiar el agua del río Tieté, que es un río muy sucio aquí en Sao Paulo. Entonces, tal vez sea el proyecto ganador. Entonces, él ganó en votación, pero las personas vieron que ese proyecto es un proyecto muy chévere, pero entonces el monitor tiene que entrar también a N para decir, oh, a pesar de ese proyecto haber ganado, si no llegan en si llegaron en un consenso para escoger la segunda opción, el segundo mejor votado, por ejemplo. Entonces, esa planilla de votación es interesante por esa parte. Entonces, yo también quería explicar cómo mi equipo hizo. Bueno, voy a compartir aquí mi pantalla para mostrar. La grande, la pronto. Entonces, ¿cómo mi equipo hizo? Entonces, como Samuel explicó, cada uno de las personas del equipo escribió en esta planilla. Yo escribí el mío, mis amigos escribieron cada uno de ellos. Y teníamos 6 miembros y cada uno escribió un problema. Entonces partimos para la votación. Entonces la parte de la votación fue un poco subjetivo, porque prácticamente la persona tal vez no sabe qué nota puedes darle, ¿no? Entonces a veces la nota es buena, a veces la nota no es tan buena. Es medio subjetivo. Entonces al final, quien ganó fue mi proyecto. Entonces sumamos todo y mi proyecto ganó. Pero después pedí para realizar una presentación de su propuesta. Entonces, a través de la presentación, defender por qué un proyecto tiene que ser escogido. Entonces, hicimos una llamada por WhatsApp y en un minuto y medio más o menos, cada persona explicó por qué su problema debería ser escogido. Entonces, es importante que después del proyecto ser escogido, se unan se une un poco en ese proyecto, porque a veces la persona queda, ¿no?, con el corazón así, con el humor disminuido. Entonces, tal vez la persona no ayuda por causa de eso. Entonces, es un buen trabajo para el monitor también, influenciar al equipo para trabajar juntos alrededor de un proyecto. No importa si es el proyecto A o B, sino lo importante es ponerlo en práctica. Entonces, lo ideal es realmente hacer una pequeña presentación para que las personas tengan una idea, ¿no?, del proyecto. Es la mejor opción. Ok, muchas gracias. Gracias a las personas importantes que tenemos aquí. Están Sasuke, Milad y Samuel. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pueden mandar aquí en el chat o en el grupo de WhatsApp. Tenemos una pregunta más de Abdiane, la líder de YSP Nicaragua. Voy a direccionar esa pregunta para Samuel. Esa pregunta es bien directa sobre cuánto tiempo de organización es necesario para preparar el evento de Peace Design. Esta es una pregunta bastante difícil porque va dependiendo de la personalidad de quien está organizando eso. Para mí lo ideal, si yo fuera a realizarlo, mínimo un mes. Un mes antes usted ya termina todo el planeamiento y ya tiene ideas de cómo va a pasar, cómo van a ser los próximos 30 días hasta el evento. Pero a pesar de pensarlo de esa forma, nunca pasó. Entonces, por ejemplo, pasó cuando lo realizamos en mayo. Terminamos el planeamiento en una semana, comenzamos a divulgarlo después de otra semana y después organizando las etapas, planeando la próxima. Entonces, si yo les digo, si tienen tiempo, un mes de preparación es suficiente, porque da tiempo de entrenar las conferencias, pensar en los problemas y preparar cada una de las etapas. Sin embargo, si no tienen tiempo, da para organizar ese mismo seminario con 2 semanas de anticipación. Es posible. Claro, va a ser más apretado en el tiempo, van a pasar algunos cerros en el camino, pero 2 semanas son suficientes. ¿Hay algún otro comentario? Podemos pasar para la próxima pregunta.
No hay ninguna respuesta. Yo sé que ustedes deben estar con dudas. Usted que está con duda, pregunte. Voy a mandarlo aquí en el chat. Recordándoles que este seminario va a ser disponibilizado para ustedes, ¿no? Entonces es una forma importante para poder recibir el contenido. Entonces es el chat de de WhatsApp, disculpa. Vamos a enviar entonces al email las conferencias para poder entender un poco más de funcionamiento. Hay otra pregunta aquí de José Amador. Esa pregunta en realidad es cómo saber si un grupo de personas está preparado para realizar un peace designer. En el sentido, yo pienso, ¿no?, que es en el sentido de organizar el peace designer. ¿Será que ellos tienen que hacer algún tipo de prueba? Vamos a ver si el grupo está preparado, Samuel, para realizar un peace designer. Entonces, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que no es necesario hacer ningún tipo de prueba, pero va mucho de su conexión con esas personas, porque inclusive, por ejemplo, si la persona no tiene mucha experiencia, si esa persona estudió el contenido por lo menos un poco, entonces esa persona va a entender las limitaciones y las preguntas que va a tener, que tengan, va a poder ir hasta usted. Entonces, creo, cómo saber, la forma de ustedes saber si están preparados o no, sería bueno entonces antes de declarar la fecha que va a comenzar. Entonces, tener unas reuniones antes, unas 2 o 3 reuniones antes para poder conversar sobre los pasos y así ver si las personas están entendiendo de la misma forma. Porque principalmente Peace Designer, que es en la versión online, que me imagino que es la que ustedes van a tener que realizar, es un tipo de proyecto que ustedes no pueden pensar que si usted entiende puede realizarlo solo. No, realmente no da para realizarlo solo. Yo tengo tal vez ese carácter, ¿no?, de querer realizar las cosas sola, pero ya me di cuenta que no. Peace Designer es algo que no da para realizar solos. Entonces, explicando sobre el organigrama, se va a explicar más adelante, que van a ser parte del staff, que van a trabajar full time con ustedes. Tienen que tener buenas reuniones con ellos y poder tiene que ver que esas personas sí entendieron su idea y compraron, entre comillas, su idea. Porque, por ejemplo, en la realización de ese Peace Designer online, yo entendí, Martin entendió mi idea. Entonces, muchas veces yo no hablaba, no pedía algo y él ya lo estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, Selena, a veces yo no tenía que decir o pedirlo y él ya lo estaba haciendo. Entonces, igual con los monitores. Milad fue uno de los monitores que apareció voluntariamente. Él dio las ideas, él vio un problema y intentó resolverlo. Entonces, el equipo que va a trabajar con ustedes tienen que ver que tienen que tener un equipo con mucha unión. Y si ellos entendieron su idea, si realmente la hicieron propia la idea, es muy difícil de realizar si no pasa esto. Entonces, por lo menos tener 2 o 3 reuniones para que puedan explicar su idea. ¿Y quién va a realizar en caso? Bueno, muchísimas gracias, Samuel. Interpretando la pregunta de otra forma, ¿los participantes del Peace Designer tienen alguna recomendación? Por ejemplo, tal tipo de persona es mejor participar u otro tipo de persona participar. ¿Usted tiene algún tipo, Suki? Tipo, persona como participante. Me parece interesante, ¿no? Baseado en cómo hemos realizado. Entonces, trabajar por lo menos con staff que sea del público universitario. Entonces, como el proyecto es focalizado principalmente en universidades, ¿no?, en jóvenes, entonces, por ejemplo, hay ese límite, ¿no?, de edad. Entonces, sí, más generalmente es enfocado en universitarios. Entonces, es interesante que los staffs sean universitarios por la forma como se expresan, cómo hablan, cómo se expresan. Entonces, es más fácil como organizador pensar entonces de esta forma, en la dinámica del seminario y administrar el seminario de esa forma. Si tiene entonces ese público, ¿no?, universitario, más joven, adulto, sí.
Entonces, muy chévere. Eso fue un punto del Milad, ¿no? Que dijo como, por ejemplo, él tenía Milad y dijo, ¿no? Él tenía una proximidad con los participantes, ¿no? Porque eran de la universidad. Entonces, exactamente, si el monitor es próximo del equipo, es mejor todavía. Legal. Bueno, entonces ahorita estamos casi en el final. Manden sus preguntas, manden sus dudas. También tenemos programación para mañana y para el viernes. Entonces, tal vez tengan tiempo de formular mejor esa pregunta para mañana. Entonces, Camila Santana, gracias, por estar aquí. Esa pregunta entonces ¿existe la posibilidad de que algún proyecto sea, digamos que, eliminado o por alguna razón? Mi Peace Designer, ¿será que alguien es eliminado? Entonces es algo que se discute bastante en las reuniones de planeamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona crea un proyecto maravilloso sobre ideología de género, por ejemplo, es un proyecto que va a ser mejor que muchos otros proyectos. Pero entonces, en la organización, en las conferencias, es importante que los ejemplos pueden parecer únicamente ejemplos inocentes, pero la forma como se da la conferencia, la forma como se aplica los ejemplos, es importante para guiar la forma en que las personas van a pensar. Siempre va a haber, dependiendo de las personas que se aplican al seminario, porque muchas veces hay más miembros, pero existen personas también que son de afuera, ¿no? Que son miembros, que no son miembros y tal vez de que sean relacionados. Hay varios tesis de universidad sobre transexuales, cultura pop, en fin. Entonces, lo que da para hacer es que en el seminario los conferencistas vayan guiando el pensamiento de las personas a problemas, ¿no? A qué tipo de problemas abordar. Entonces, hambre, problemas ambientales, nutricionales, y que se pueda guiar, entonces, a través de con los monitores también, guiar los equipos. Pero bueno, si surge un proyecto así, si hay un proyecto así, entonces no hay nada que hacer, únicamente escoger ese proyecto, a no ser que sea un proyecto que ofenda mucho, que ofenda los derechos humanos. Ahí sí, por ejemplo, vamos a matar a los terroristas. Bueno, y esas cosas, no puede atacar los derechos humanos. Entonces ahí sí puede ser eliminado, pero bueno, del resto, por ejemplo, imagina un proyecto de ideología de género, ganar el Peace Design, que es de alguna forma, la motivación de Peace Design es conectar a las personas a los padres verdaderos, entonces sería complicado que un proyecto así gane. Entonces, esa pregunta es bastante interesante, como Suki dijo, siempre que organizamos, siempre surge ese tipo de idea. Entonces, cuando se va a organizar, por ejemplo, en la universidad, ese es un punto que fácilmente puede surgir en la universidad. Entonces, ustedes tienen que tener dos cuidados. Primero, la persona que presenta la idea es que no lo pasamos, ¿eh? Pero antes de la conferencia de la etapa uno, entonces está esa parte que es de calentamiento. Entonces, la persona que da un ejemplo de un proyecto social que ya fue resuelto. Entonces, este primer ejemplo es muy importante porque si es un ejemplo que hable sobre mucho para la derecha o muy para la izquierda, seguro va a surgir un proyecto de ese nivel, de ese nivel. Entonces es mejor que tomen cuidado sobre eso en la primera persona que presenta en esa primera conferencia. Claro, también van a hablar que esos proyectos tienen que ser, que tienen que ver con esos 17 objetivos sustentables de la ONU. Y si aún así surgir un proyecto como esos, que hablen, por ejemplo, un tema que nosotros no concordamos mucho, ¿no? No se puede eliminar el proyecto, ¿no? No se puede simplemente quitarlo o eliminarlo. Lo que se está haciendo entonces editales cuando se realiza ese tipo de proyectos. ¿Qué serían esos editales? Entonces, por ejemplo, en el edital del Peace Designer, Martin lo escribió, y en el edital está escrito que vamos a descalificar si el proyecto eh, tiene que ver con los derechos humanos, de burla a los derechos humanos. Si fuera un punto de los editales, sí se puede eliminar, pero si ese proyecto no violó los derechos humanos, eh, si fue capaz de, si fue capaz de hacer que tuviera que ver con los 17 objetivos sustentables de la ONU, no se puede eliminar ese proyecto. Lo que se puede hacer es que, bueno, los jueces, por ejemplo,
Entonces, en los jueces, por lo menos nosotros siempre colocamos un número impar y 60% por lo menos que entiende nuestra ideología. Entonces, aunque surjan problemas, proyectos un poco extraños, entonces en la cuestión de los jurados no va a haber problema de que ese grupo llegue a ganar, ¿no? Pero eliminarlo no hay condiciones, ¿no? Y en realidad si se elimina un proyecto así, va a ser algo equivocado de nuestra parte, ¿no? Entonces aquí conectando con una pregunta de Celestia y Helen, entonces existen criterios claros a la hora de querer presentar el proyecto, criterios que se den para los participantes antes. Entonces, claro, hablamos de una parte de los jurados, pero hay una parte de los participantes. Mm, Ella está hablando de la hora de crear los proyectos de la participación. Está hablando de la parte de presentar el proyecto. Sí, existen criterios, solo que los criterios van a ser establecidos en el inicio. Principalmente ese calentamiento que les dije de la persona que va a presentar primero, va a hablar sobre esos 17 objetivos de desenvolvimiento sustentable de la ONU. Entonces los proyectos tienen que, tienen que tener que ver con los proyectos, con esos 17 objetivos. Ese es el criterio general. Entonces, para poder crear esos proyectos, tienen que tener esa relación con los objetivos. Y en relación con las presentaciones del Peace Designer, si es una cuestión online o presencial, bueno, hay criterios de tiempo, de quién va a presentar, del el lenguaje que esa persona puede entender. No entendí muy bien esa pregunta, pero me imagino que es sobre la producción de ese proyecto, ¿no? Entonces, el único proyecto es que tiene que ver con esos 17 puntos. Claro, ustedes también pueden focalizar más el proyecto para poder ser creado. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un peace designer que fue realizado en Japón. El foco fue objetivos sustentables. Fue, por ejemplo, establecido el número 4, el número 7, el número 6. Entonces, hablaron sobre esos tres objetivos de desenvolvimiento sustentable. Medio ambiente, educación y saneamiento, por ejemplo. Entonces ellos pidieron que los proyectos puedan ser creados dentro de esa área, dentro de esos tres proyectos. Entonces, claro, ustedes pueden crear sus propios criterios para realizar el proyecto. Bueno, muchas gracias por la explicación, presidente Samuel. Entonces, esos son los criterios que se pasan por los participantes también, recordando que son proyectos eh, dentro de la parte entonces de Peace Design, por ejemplo, no hay nada que requiera un retorno financiero, tiene que tener un impacto social y principalmente expandiendo la cultura de la paz, ¿no?